La última clase, yo les mandé al grupo las dos últimas teorías, lo que vimos la clase pasada, lo que vamos a ver hoy día, y les mandé también el parcial que yo se lo quería explicar cuando terminemos de ver el tema de hoy, que cómo tienen que hacer todo el innombrable. Bueno, comenzamos. La clase pasada habíamos visto métodos diagnósticos. Habíamos visto métodos de tipo directo. Que consistía, digamos, en demostrar la presencia del virus o de alguno de los componentes de ese virus. Entonces habíamos dicho que se podía evaluar, por ejemplo, la presencia de toda la partícula infectiva mediante el cultivo, para posteriormente hacer un aislamiento de esos virus. Y habíamos hablado de la microscopía electrónica. Pero eran dos métodos bastante caros, que se necesita, digamos, de equipamiento, de instrumental muy específico, y no todos los laboratorios cuentan con ese material. Pero habíamos dicho que eran métodos para observar, ya sea directamente en el caso de la microscopía y en el caso de los cultivos, la partícula viral entera, ¿sí? Toda la partícula infectiva. Otra forma de evaluar si está o no ese virus en la muestra del paciente es a través de lo que se llama la detección de los antígenos, ¿sí? Virales. Hola. Y para eso se empleaban, mejor dicho, técnicas inmunológicas. ¿Bien? Y habíamos marcado, por ejemplo, la inmunofluorescencia directa, la ELISA también directa, y habíamos visto el test de la aglucinación como métodos para determinar si está o no el antígeno viral. Y por último habíamos visto métodos moleculares que buscaban determinar si está presente en esa muestra el genoma del virus o algún pedacito de ese genoma. Y habíamos visto la técnica de PCR, retro-PCR y la parte de hibridación con sondas. Cada una de estas técnicas persigue ese objetivo, ¿sí? Demostrar que está el virus o que hay algún componente de ese virus en el mundo. Y habíamos mencionado también cuáles eran o en qué consistía un método indirecto. Si en el directo nosotros queremos evaluar la presencia del virus o de alguno de los componentes de ese virus, cuando hablamos de métodos indirectos hablamos de anticuerpos, exactamente. O sea, lo que se va a evaluar es la respuesta inmune o inmunitaria del hospedador, o sea, del paciente. Entonces acá en el método indirecto se evalúa la respuesta inmunitaria. Dicho de otra forma, se busca anticuerpos antivirales. ¿Qué significa si un paciente presenta anticuerpos antivirales? Que está reaccionando contra el SARS. Exactamente, que está
reaccionando contra esa infección. O sea que esa persona está cursando una enfermedad viral o ha cursado una enfermedad viral. Depende de qué anticuerpo tenga en la etapa de la enfermedad. Exactamente, dependiendo del anticuerpo que se detecte, va a depender la etapa en la que está, digamos, esa infección. Si fue reciente, si está transcurriendo o si fue pasada la infección, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, podemos evaluar, por ejemplo, las inmunoglobulinas M o las inmunoglobulinas G. ¿Sí? Y las M son para, se producen, mejor dicho, en las primeras etapas de la infección. En la infección aguda, exactamente. Mientras que las inmunoglobulinas G se empiezan a producir ya cuando se está en una etapa de resolución de la enfermedad y estas empiezan a disminuir. Entonces este sería el comienzo de la enfermedad y esto sería cuando ya está prácticamente resuelta esa enfermedad. Y son estas las que persisten en el tiempo, la IgG, y las que nos evidencian que esa persona tuvo esa enfermedad viral. Entonces, si yo encuentro inmunoglobulinas para el virus del sarampión, significa que esa persona tuvo sarampión. ¿Bien? Cuando detecto IgM, puedo decir, digamos, o inferir en qué etapas, digamos, de ese proceso infectivo está. Bueno, eso es lo que nosotros no vimos por cuestiones de tiempo, ¿sí? En las etapas. Nosotros tenemos un periodo de incubación, que es, digamos, el periodo de tiempo que existe desde el momento en que tenemos contacto con el virus hasta que se desarrollan los síntomas. Después tenemos el periodo sintomático, donde se producen los síntomas, y posteriormente tenemos un periodo de convalescencia o de resolución, digamos, de la enfermedad. Hay enfermedades virales que no tienen una resolución inmediata. Hay enfermedades que son crónicas y por lo tanto no tienen una resolución, sino que van a persistir en el cuerpo por muchos meses, muchos años y a veces de manera indefinida. Esas serían las etapas. Entonces, estos métodos indirectos nos sirven para evaluar las etapas, digamos, cuando ya estamos en el periodo sintomático o cuando ya estamos en el periodo de convalescencia, o sea, cuando ya se están recuperando esas personas de la enfermedad. Bueno, ¿en qué consisten estos métodos? En determinar, digamos, demostrar la presencia de estos anticuerpos antivirales. Se basan básicamente en los mismos que vimos aquí. Nada más que en lugar de ser directos, ahora son indirectos. Entonces, ¿en qué consiste, por ejemplo, la inmunofluorescencia indirecta? Se pone Sí. en una impronta el virus. ¿Hola? ¿Sí? Se le incuba el suero. Bien. Se lo incuba. Bien. Y después, bueno, se lava, se centrifuga. Después se le coloca un anticuerpo secundario anti el virus. ¿Anti qué, perdón? Anti el virus, digamos. Anticuerpos. Anticuerpo. Sí. Y después, de nuevo, ¿no? Se incuba. Sí. Se incuba, de bueno, se lava. Y bueno, se lea el microscopio, ¿no? Y se lea el microscopio. Bueno, es muy parecida, digamos, a lo que vimos nosotros en la directa, nada más que acá quienes están fijados. Aquí están fijados los antígenos. Lo que se va a agregar es el suero en estudio para demostrar si están los anticuerpos. ¿Bien? Entonces, supongamos que nosotros tenemos, gracias a Lara, supongamos que nosotros tenemos un portaobjeto donde tenemos aquí algunas células que tienen el virus o que manifiestan, digamos, los antígenos de ese virus. Entonces los antígenos virales ya estarían fijados en este preparado. Los que están en rojo son los antígenos, bueno, los antígenos del virus. Entonces, ¿qué se le agrega a ese preparado? El suero. Exactamente, acá se le va a agregar el suero en estudio, donde nosotros no sabemos si están esos anticuerpos.
puede o no tener. Supuestamente los tiene porque la persona llega con determinada sintomatología, ¿verdad? Pero hay que determinar cuál virus es. Entonces, bien, entonces lo que vamos a hacer es, en este caso, evaluar si existe o no esa reacción de antígeno con anticuerpo. Supongamos que esté el anticuerpo, ese anticuerpo se va a fijar o va a neutralizar esos antígenos virales. ¿Sí? Pero ¿cómo evidenciamos esta reacción? Agregándole un anticuerpo secundario que está marcado con fluoresceína, por eso es inmunofluorescente por la fluoresceína. Entonces se le agrega un anticuerpo que se llama anticuerpo. Entonces el anticuerpo es el que está marcado con la fluoresceína. Entonces ese anticuerpo secundario, vamos a decir anticuerpo secundario que está conjugado. Lo que estaría en amarillo sería el anticuerpo primario, ¿sí? El que está en el suero del paciente. ¿Qué va a hacer ese anticuerpo secundario? Va a unirse al complejo antígeno-anticuerpo. Entonces este anticuerpo secundario se une aquí y nos evidencia la reacción. Lo hagamos más grande para que este es el antígeno viral, ¿sí? Lo que está en amarillito sería el anticuerpo de quién? Del paciente que está supuestamente en el suero, en la muestra de ese paciente. Y luego se le agrega el anticuerpo secundario, que sería un anticuerpo. Este es el que está marcado con fluoresceína. Entonces, todo esto después se observa en microscopía, por ejemplo, electrónica, de fluorescencia, y cuando se le incide el grupo ultravioleta, esta molécula reacciona y genera un colorcito verde amarillento. ¿Estamos? Una vez que se agrega el anticuerpo secundario, se lo lleva al microscopio de fluorescencia. Y ahí se evidencia si la reacción es positiva o no. Si es positiva, van a ver un color, digamos, verde flúor, y si es negativa, no van a observar ninguna coloración. ¿Cuál es la diferencia con la inmunofluorescencia directa? Este no se ha agregado una solución de... ¿Qué? No. Este no es el ISO, En el otro es el que se agrega el sustrato. Bueno, esta sería la indirecta. ¿Y la directa cómo era? Utilizando El virus. el virus. Bien. Teníamos también el antígeno. ¿Y quién se unía? El anticuerpo que estaba marcadito. En este caso, el antígeno era del paciente, supuestamente. Y acá el que es el paciente es el anticuerpo. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Cómo en la directa antígeno del paciente? Claro, fíjate, mira, en los directos evaluamos los antígenos virales. Entonces, si el paciente tiene antígenos virales, cuando vos le agregues un anticuerpo específico, va a reaccionar y se va a marcar. ¿Sí? En cambio, acá al revés. Acá lo que se fijan son los antígenos del virus y se le agrega el suero del paciente y después se marca, digamos, la reacción agregándole
un segundo anticuerpo que es el que va a reconocer a este anticuerpo primario. Entonces lo que se le agregaba sería un anticuerpo Exactamente. antivirus. No, este que está en azul se llama anticuerpo secundario o anticuerpo. Ese va a reconocer si el paciente tiene el antivirus. Este va a reconocer si el paciente tiene el anticuerpo para ese antígeno. ¿Sí? Recordemos que acá en indirecto evaluamos qué cosa, la presencia de anticuerpos. ¿Sí? Se evalúa la presencia de anticuerpos mirados en el paciente. Mientras que allá se evalúa la presencia de antígenos. Por eso preguntaba por el de. Por eso, este que está acá es el que explicamos la clase pasada. Vos colocás la muestra del paciente que contiene los antígenos del virus. Y después se le agrega el anticuerpo marcado con la fluoresceína. ¿Bien? La diferencia está acá en cómo se detecta. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, eso sería una fluorescencia indirecta. Este es el anticuerpo, también llamado anti-inmunoglobulina humana. Entonces, hasta ahí hicimos la comparación con esto. Si hay una ELISA directa, también tiene que haber una indirecta. Veamos entonces el ELISA indirecto. Bueno, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos los pocillitos de la plaquita esa de microtitulación. Y en esos pocillitos, ¿quiénes se adhieren? Los antígenos del virus. ¿Bien? Entonces aquí se adhieren los antígenos a esta fase sólida. Y ahí están fijados esos antígenos. Ahora, ¿qué se le agrega? El suero del paciente, exactamente. Aquí agregamos el suero. Recuerden que son reacciones, métodos serológicos, ¿sí? Van a trabajar con suero. Ponen el suero del paciente y supuestamente si el suero contiene los anticuerpos, esos anticuerpos se van a unir ¿a dónde? A los antígenos que están fijados en la plaquita. Obviamente esto hay que incubarlo y una vez que se ha producido, digamos, la unión antígeno-anticuerpo, se diluye, se lava para arrastrar todo lo otro que no se ha adherido de ese antígeno. Entonces, se elimina todo eso. ¿Y ahora cómo evidenciamos la reacción? Se agrega un anticuerpo secundario. Exacto. Que tiene una enzima en la moción. Agregamos un anticuerpo secundario que está conjugado, pero en lugar de tener fluoresceína como en el anterior caso, ahora tiene una enzima. ¿Sí? El mismo ejemplo que vimos hace un rato, nada más que ahora es una reacción enzimática. Entonces se agrega el anticuerpo secundario que está marcado con una enzima. ¿Qué era lo que hacía la enzima? La enzima va a reaccionar con un sustrato. Y ahora vamos a marcarlo con el siguiente paso. ¿Sí? Esto es entonces la enzima. ¿Qué enzima puede ser? Fosfatasa alcalina o una peroxidasa.
De nuevo, se coloca el anticuerpo, se incuba, se diluye, se lava y ahora se agrega el sustrato, que sería la última etapa. Agregamos aquí el sustrato. Y ese sustrato es específico de esa enzima. Por lo tanto, esa enzima va a reaccionar con este sustrato. ¿Y qué nos va a generar? Un producto coloreado. Entonces, ¿qué van a observar ustedes? En las plaquitas de microtitulaciones van a ver una serie de pocillitos que son unos huequitos así. En esos huequitos es donde están fijados los antígenos, donde se produce la reacción. ¿Y ahí qué van a tener? Si la reacción es positiva, hay un cambio de color. ¿Sí? Depende del sustrato que ustedes están poniendo y de la enzima que tengan. Entonces, donde hay un color, la reacción es positiva. Significa que ese paciente contiene anticuerpos para ese antígeno que ha sido fijado en esa plaquita. ¿Estamos? Si no contiene color, significa que la reacción es negativa, no tiene los anticuerpos. Por lo tanto, no es ese virus o no tiene esa enfermedad viral. Bueno, y la lectura de este cambio de color se hace con espectrofotometría o en algunos casos la lectura es directa. Ya viene, digamos, preestablecido cómo se interpreta, digamos, ese cambio de coloración y se puede evaluar de forma directa. ¿Queda claro? Ahí falta la situación del top después, para que Bueno, deje de producirse. exactamente. Ustedes, esto yo no se lo explico más, ni tampoco es la idea, porque ustedes ya tienen toda una materia que les explica supuestamente. Técnica mucho más desarrollada, con mucho más detalles. Pues acá es simplemente aplicar esa técnica, pero nada más que lo que buscamos aquí son anticuerpos de tipo antiviral. Y en el otro caso anterior buscamos antígenos virales. Bueno, ¿qué nos queda? Nada. El test de aglutinación. Nos queda el test de aglutinación. O sea, Hay una parte que es directa y está su contraparte que es la parte indirecta. Sí. ¿qué dice allá abajo donde dice PCR el último? Acá dice sondas. Sondas. Bueno, veamos entonces la aglutinación indirecta. En este caso vamos a ver una reacción que se llama de hema-aglutinación. ¿Qué se hace? Bueno, aquí, comparado con las otras técnicas, los antígenos estaban fijados, ¿verdad? Ya sea a la base de la plaquita o bien al portaobjeto estaban fijados los antígenos del virus. Acá también se fijan antígenos del virus, pero se los fija en glóbulos rojos. Entonces nosotros vamos a tener los glóbulos rojos y en esos glóbulos rojos están fijados los antígenos virales.
Luego, ¿qué se hace? Se agrega el suero del paciente, que contiene los anticuerpos. ¿Qué va a suceder aquí? Se va a generar una reacción de aglutinación. ¿Por qué? Porque esos anticuerpos van a reconocer ¿a quién? A los antígenos que están fijados en esos glóbulos. Entonces esos anticuerpos reaccionan y por ejemplo, ¿qué tipo de virus se puede hacer una aglutinación? y por ejemplo en el virus de influenza, en el virus del sarampión, entonces íbamos a tener nosotros todos los anticuerpos unidos a los antígenos, y lo que va a generar es que estos hematídeos, los glóbulos rojos, se aglutinen, forman todo un grumo de aglutinen la reacción, y es fácilmente observable, se ve esos grumitos. Entonces cuando eso sucede, porque la hemaglutinación es positiva y por lo tanto el paciente tiene anticuerpos contra eso. ¿Estamos? Eso sería la aglutinación indirecta, en este caso sería hemaglutinación. ¿Por qué hablamos de aglutinación general? Porque esos antígenos se pueden fijar también, por ejemplo, al látex. A partículas de látex se fijan y se puede evaluar la misma reacción. Bien, y relacionado a esto, vemos otra técnica que se llama inhibición de la hemaglutinación. Como el nombre lo indica, ¿qué es lo que va a pasar acá? Se va a inhibir esta reacción de aglutinación. ¿Cómo sería eso? Al revés, digo, no sé. A ver. Es decir, que hace que no se aglutine, entonces sería positivo. Exactamente, si no hay aglutinación sería positivo. Veamos por qué. Si yo tengo acá los glóbulos rojos, esos glóbulos rojos tienen receptores en la membrana, ¿verdad? Sí. Que son distintas proteínas que van a tener distintas funciones en los glóbulos rojos. Hay determinados virus que generan reacciones de aglutinación, es decir, cuando están en contacto con estos receptores, se unen. ¿Sí? Es la reacción de adherencia, pero como estos glóbulos rojos tienen mucha cantidad de esos receptores, se aglutinan esas células. Entonces, si yo acá tengo un virus, por ejemplo, que tenga aquí lo que serían las proteínas de adhesión viral, lo que va a hacer es unirse a estas células y generar lo que se llama la aglutinación, la hemaglutinación. Fíjense, acá lo que yo estoy dibujando son virus que se unen a los glóbulos rojos, a los receptores de los glóbulos rojos, y generan una reacción de aglutinación. Si el paciente tiene anticuerpos contra esos virus, ¿qué debería pasar o qué no debería pasar? Si el paciente tiene anticuerpos, es decir, si yo agrego suero del paciente a esta muestra que contiene antígenos y glóbulos rojos, ¿qué debería pasar? Esos anticuerpos tendrían que neutralizar ¿a quién? A las proteínas o a los antígenos de ese virus. Entonces básicamente es como si ustedes pusieran un corcho o un tapón
a los antígenos de ese virus. ¿Y con eso qué se va a lograr? Que el virus sea incapaz de ¿qué? De generar esa reacción de aglutinación. ¿Por qué? Porque ahora todos los virus van a estar así. Todos los virus van a estar neutralizados, por así decirlo, con esos anticuerpos. ¿Qué era receptores? ¿Cómo era lo que tenían los glóbulos rojos? Receptores para estas proteínas virales o las proteínas de adhesión viral. Entonces, si se inhibe la aglutinación, ¿cómo van a quedar esos glóbulos rojos? Sueltos. ¿Sí? Van a quedar todos separaditos. En cambio, si está el virus, hay aglutinación. Si están los anticuerpos, se inhibe esa reacción y tenemos los glóbulos rojos separados. Profe, ¿y con este método que comprobamos lo anterior? Con ese método, ¿qué pueden? O sea, son distintas técnicas para comprobar básicamente lo mismo, si está o no está el virus. Se aglutina acá y si no acá. Claro, se aglutina acá, ¿qué van a decir? Es positivo. Que es positivo y que tienen los anticuerpos. Si acá no aglutina, es positivo. ¿Sí? Porque la reacción es de inhibición, allá es de aglutinación. Y la última técnica que vemos se llama Western blot. Esta técnica tiene 3 etapas o 3 pasos, de los cuales solamente ustedes hacen el último paso. ¿En qué consisten los 2 primeros pasos? En primer lugar, esta técnica consiste en básicamente obtener una mezcla, un cóctel, por así decirlo, de antígenos virales. Entonces el primer paso es conseguir los antígenos de los virus. ¿Cómo podríamos conseguir una gran cantidad de antígenos virales? Aplicando una de las técnicas que vimos allá arriba, que es el aislamiento viral, a través de cultivos. Entonces, se cultivan determinados tejidos y después se hace, digamos, se permite que el virus se replique en esos tejidos y genere una gran cantidad, una gran población de esos virus. Entonces, a través de cultivos virales, en realidad cultivos celulares que permiten la reproducción viral, obtenemos una gran cantidad de virus. ¿Sí? Una alta concentración, por así decirlo, de virus. Una vez que tenemos esa gran concentración de virus, lo que se hace es digregarlos, es decir, romperlos, se los lisan, se rompe toda la estructura de ese virus. Entonces luego, Esa que se separa por ejemplo. sí, se produce un lisado, que quiere decir que se digrega, se rompe todas las partículas de ese virus. ¿Y qué es lo que se obtendría con ese lisado? Principalmente proteína. También vamos a tener, digamos,
otros componentes, pero según la técnica de lisado, lo que necesitamos evaluar acá van a ser los antígenos virales. Entonces, todos los reactivos que se ocupen para ese lisado tienden a eliminar todo lo que no sea proteína. De tal forma que al último lo que tenemos es un cóctel de proteínas. ¿Sí? ¿Qué se hace con ese cóctel? Se hace una electroforesis. ¿Y qué es la electroforesis? Separa las proteínas por tamaño. ¿Vieron la electroforesis? Sí. ¿Sí? Bueno, es una técnica que hace. Separa y manda. Separa De acuerdo a la carga positiva o negativa. por el peso, por el tamaño, por la carga, ¿sí? Las proteínas, es decir, toda esta mezcla, digamos, todo este cóctel de proteínas, lo colocamos en un gel, que puede ser de agarosa, de poliacrilamida, y le agregamos o lo sometemos a una corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, cuando las proteínas están sometidas a una corriente eléctrica, como están cargadas esas proteínas, algunas van a migrar más rápido que otras dependiendo del peso. Las más pesadas migran más despacito, más lento. Las más livianitas migran más rápido. ¿Sí? Entonces, con eso, ¿qué obtenemos? Que de toda esa mezcla de antígenos separamos, a partir de esta técnica, todos los antígenos en ese gel. Entonces, nosotros, ¿qué obtendríamos? Que pongamos que este sea el gel. Y acá tenemos todas las proteínas separaditas. ¿Bien? Con ese gel lo que se va a hacer después es transferirlo a una membrana de nitrocelulosa. Es como si ustedes le pusieran un papel secante al gel y ese papel secante absorbe, por así decirlo, las proteínas de ese gel. El papel lo ponemos sobre el gel. Exactamente. En realidad es una membranita de nitrocelulosa que es como si fuese un papelito que se coloca encima de este gel. Después se le somete también una carga eléctrica y estas proteínas migran hacia esa membrana. ¿Sí? Es como si ustedes... Sí. ¿Eso después del lisado? Después del lisado viene la electroforesis. Claro. Y de la electroforesis, después de esto, viene la transferencia. Lo del papel. ¿Conocen el papel secante? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando vos le pones el papel secante? Suponete que vos escribiste algo y le pones el papel secante. Absorbe esa tinta que vos escribiste, ¿verdad? Sí. Bueno, esto sería algo similar, algo parecido. Vos tenés aquí las distintas manchitas, son las proteínas, los antígenos del virus. Vos le agregás un papelito encima, más de pronto un papel, y le aplicamos una corriente eléctrica. Y eso va a hacer que todo esto que está acá en el gel pase al papel, a esa membrana que se llama de nitrocelulosa. ¿Sí? Entonces, ahora todo ese cóctel de proteína, ¿dónde lo tenemos? En la nitrocelulosa. Ya no está en el gel, sino en la nitrocelulosa. ¿Sí? ¿Y qué haces con eso ahora? Bueno, una vez que ya está la membranita, digamos que ya tenés esta transferencia, digamos, hecha, este sería el paso 2. Esto, por suerte, no lo hacen ustedes, sino que comercialmente ya se le entregan los papeles o las membranas de nitrocelulosa con los antígenos ya fijados, para que ustedes evalúen, digamos, los anticuerpos. Entonces, una vez que está fijado el papelito o esa membrana de nitrocelulosa, ¿qué obtenés en este papelito? Lo mismo que tenés acá, pero acá. Entonces acá vos tenés todos los antígenos separados según su peso molecular, según su tamaño, según su carga. Lo tenés todo separadito. ¿Bien?
Y ahora podés fraccionarlo esto, podés hacer tiritas. Lo cortás y tenés una tirita, donde ¿qué vas a encontrar en esa tirita? Los antígenos de ese virus. ¿Sí? Una gran cantidad de antígenos, de diferentes antígenos de ese virus. ¿Estamos? Profe, ¿usted le llama antígeno a lo que sea las partículas del virus, eso que se cristalizó, que no? Exactamente. Esos son los antígenos. Entonces vos tenés una de esas tiritas, suponete que sea esta, que tiene los antígenos del virus. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Agregarle el suero del paciente. Entonces, cuando se le agrega el suero, ese suero supuestamente contiene los anticuerpos, que van a reaccionar específicamente con algunos de quién? De esos antígenos. Entonces, supongamos que hay anticuerpos para este antígeno. Y hay anticuerpos para este otro. Bien. Se produce la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Y qué habría que hacer ahora para evidenciar esa reacción? Agregarle un anticuerpo, un antianticuerpo que está marcado con una enzima. Es lo mismo que el ELISA, pero hecha en una tirita de nitrocelulosa. ¿Agrega qué cosa? Le agregas un anticuerpo, un antianticuerpo en realidad, que reaccione con ese anticuerpo. Un anticuerpo que tiene una enzima. ¿Sí? Y si la reacción es positiva, fue porque al agregar el sustrato, después de esto vendría entonces el sustrato. O sea que el anticuerpo con enzima reacciona cuando le agregamos sustrato. Claro. Se le agrega el sustrato y eso nos va a generar un cambio de color. Entonces supongamos que este pedacito de ahí es el que cambia de color y este de acá es el que cambia de color. Si ustedes se fijan, es lo mismo que el ELISA, nada más que el ELISA, los antígenos ¿dónde están fijados? En los pocillitos de esa placa. Acá los antígenos ¿dónde están fijados? Al papelito de nitrocelulosa. ¿Sí? Pero la reacción es la misma. Combinamos suero con antígeno y después un anticuerpo, un antianticuerpo en realidad, marcado con una enzima. Se le agrega el sustrato y se observa la reacción, si es positiva o no. ¿Sí? Esta reacción es muy específica. ¿Por qué? Porque yo al guisar, digamos, los componentes del virus, obtengo una gama muy amplia de ¿qué? De antígenos. ¿Sí? Están prácticamente como diseccionados las diferentes partes de ese virus. Y si el cuerpo ha desarrollado, si nuestro organismo ha desarrollado anticuerpos, lo vamos a poder evidenciar. Por eso es que hay algunas que marcan reacción positiva y otras no. ¿Sí? Pero todos estos antígenos son del mismo virus. Si da positiva, ¿qué había dicho? Que tiene anticuerpos para ese virus. Y digo que era específica porque al usarlo se evidencia una gran cantidad de antígenos. ¿Así? Es específica porque... ¿Cómo te puedo explicar? Nuestro cuerpo genera una gama muy amplia de anticuerpos dependiendo del antígeno que evalúe. ¿Sí? Entonces, si vos en las reacciones anteriores evaluás solamente un solo tipo de antígeno, es probable que tu organismo no haya producido anticuerpos para ese antígeno en particular. Quizá haya producido anticuerpos para otro antígeno viral, pero que es del mismo virus. Pero, profe, si usted le dice antígeno a las proteínas virales. Claro. Bien, ahí voy. Ese es el antígeno. ¿Sí? Digámoslo de mariproto. Supongamos que este es el virus en la cajita esta y que todas estas tizas son los antígenos, es decir, son pedacitos de ese virus. Son todas proteínas que forman parte de este virus. ¿Bien? Eso se generó acá, en el ¿sí? Todas esas proteínas están transferidas ¿a dónde? En este papelito, o sea que en este papelito están todas estas tizas de colores. ¿Estamos?
Supongamos que este virus, cuando entró en su cuerpo, no entró así, roto y fragmentado. ¿Cómo entró? Toda la partícula completa, ¿verdad? Y por lo tanto, no todos estos antígenos han generado anticuerpos en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque el virus entró completito. Imaginen que entró así y que solamente exponía esta tiza. ¿Bien? Entonces, los anticuerpos que se van a generar es para esta tiza. No son para todo esto que están acá adentro. ¿Sí? Pero ahora imaginen ustedes que su organismo no generó anticuerpos para esto, sino que generó anticuerpos para esto. En las reacciones anteriores se evalúa un antígeno. Acá, ¿qué están evaluando? Prácticamente todo, la gran mayoría de los antígenos de ese virus. Por eso es que es más específica, porque nos permite evaluar si el cuerpo produjo anticuerpos antivirales que no necesariamente han sido lo que ustedes han evaluado, por ejemplo, con una ELISA. Porque ahí han evaluado un anticuerpo. Acá, ¿cuántos anticuerpos están evaluando? Un cóctel de anticuerpos. ¿Sí? Entonces tienen más posibilidades de detectar ¿qué cosa? Los anticuerpos para esos antígenos. ¿Me van siguiendo por ahí? Sí. ¿O volvemos de nuevo? No. Después ahí le agregan anticuerpos. Después no se incuba, no nada. A ver, se lo dibujo de otra forma para que lo puedan ver. Yo me quedé en la nieve. No sé qué es lo que se evalúa, si el antígeno o el anticuerpo. Dejemos en claro eso. ¿Qué estamos buscando en todas las reacciones indirectas? El antígeno. Anticuerpos. Eso buscamos. Anticuerpos. Que el paciente haya desarrollado anticuerpos. ¿Sí? Nosotros, ¿qué tenemos para visualizar que tiene anticuerpos? Los antígenos. Nosotros, el laboratorio, por así decirlo, le provee los antígenos y el paciente provee los anticuerpos. ¿Sí? En una reacción normal, supongamos que este sea el virus, que este sea su antígeno, ¿sí? Que esta proteína que está acá sea el antígeno. Cuando nuestro cuerpo desarrolle, haga la redundancia, anticuerpos, es específicamente para quién? Para ese antígeno viral. ¿Estamos? Ahora bien, puede ocurrir que nuestro cuerpo no haya generado anticuerpos para ese antígeno, sino para otro antígeno del mismo virus. Entonces yo voy a dibujar otro antígeno, pero que también es del mismo virus. Entonces el cuerpo generó ese anticuerpo. ¿Estamos? Si ustedes hacen una ELISA, fijan solamente un tipo de antígeno viral. Supongamos que han fijado el verdecito. Ustedes hacen esa prueba y ¿qué les saldría esa prueba? ¿Positiva o negativa? Positiva o negativa. ¿Cómo es, Robert? Ah, sí. Es que ustedes se confunden en la reacción general. ¿Vieron? Bueno, veamos la anterior. Volvamos a la anterior, a la reacción anterior. ¿Qué vimos? La inmunofluorescencia, la ELISA, veamos la ELISA. Sí. ¿Qué se combina en ELISA? El anticuerpo, ¿con quién? Con el antígeno, ¿verdad? ¿Quién aporta el anticuerpo? El paciente. ¿Dónde están fijados los antígenos? A los pocillitos de esa plaquita, ¿verdad? Bueno, ese es un antígeno fijado. Por lo tanto, van a detectar los anticuerpos para ese antígeno. ¿Vamos? Es como que ustedes van a buscar un solo tipo de antígeno y un solo tipo de anticuerpo que reaccione con ese antígeno. ¿Estamos? Ahora, imaginen el caso en el que el paciente no desarrolló anticuerpos para ese antígeno. ¿Ustedes qué dirían? La reacción es negativa, no tiene ese virus. Pero, oh sorpresa, sí lo tenía el virus. ¿Por qué? Exactamente. No desarrolló un anticuerpo para ese antígeno que están evaluando, pero sí desarrolló anticuerpos para otro antígeno de ese mismo virus.
El virus puede tener varios antígenos de Claro. diferentes. El virus tiene muchísimos antígenos. Cualquier componente del virus es un antígeno, cualquier componente. Ah, claro. ¿Sí? Entonces vos podés tener que este pedacito sea un antígeno, que ese sea un antígeno, que un fragmentito de acá sea un antígeno. ¿Serían como las cepas o nada que ver? No. Las cepas, claro, tienen variaciones. Sí. Las cepas tienen variaciones, pero también están formadas por distintos antígenos. Primero partamos del concepto que es un antígeno. Cualquier sustancia que puede generar una respuesta inmunológica. O sea, que puede generar anticuerpos. ¿Bien? Si yo le digo que a este virus lo hago puré, lo disgrego, lo rompo, ¿qué voy a obtener? Un cóctel de qué? De antígenos. ¿Sí? Un cóctel de antígenos. O sea, tengo muchos pedacitos distintos de ese virus que pueden generar una respuesta inmunológica. ¿Estamos? Entonces, en este papelito, ¿qué tengo yo acá? Ese cóctel de antígenos. Porque allá el virus fue disgregado, lisado, roto. Entonces tengo acá un cóctel de todos esos antígenos. O sea, tengo un virus hecho puré, digamos acá, con pedacitos distintos de ese virus, todo desarmado. Y entonces, ¿qué puede devolver con eso? Anticuerpos para algunos de esos antígenos. Porque quizá con ELISA yo evalué solamente... Pero sí es lo mismo, digamos. Lo mismo. Pero acá, ¿qué evaluó? Varios antígenos. Y en el anterior, ¿estamos? Bueno, eso hace que esta reacción sea muy específica. ¿Por qué? Porque yo al tener distintos antígenos voy a tener anticuerpos específicos para esos antígenos. ¿Estamos? Por eso es que algunas reacciones son positivas y otras son negativas. Pero ya el solo hecho de detectarlo no indica que tiene esa infeccionalidad. ¿Estamos ahí? Sí. Igual yo se lo expliqué en el Power que les mandé. El procedimiento siempre es el mismo. Se fijan antígenos, se evalúan si están los anticuerpos. Independientemente de la técnica, es lo mismo. Si es una ELISA, sea una inmunofluorescencia o si es una encuesta de flor. El procedimiento es básicamente lo mismo. Se evalúa la reacción anticuerpo-antígeno agregando después un anticuerpo que está marcado. ¿Vale? Proseguido, profe. O sea, el 3 que vendría a ser. No me hagan, no me hagan. ¿Qué? ¿Qué decías, perdón? El tercero que vendría a ser. Bueno, el tercero es, digamos, el agregado del suelo. Y después el agregado del anticuerpo secundario. Que contiene la enzima. Exactamente. Y el último el agregado del enzima. ¿Qué dices? Suelo, anticuerpo secundario marcado. ¿Ese después? Claro. Vos tenés las tiritas con los antígenos. Le agregás el suelo. Le agregás después el anticuerpo secundario marcado. Le agregás después, perdón, no es de enzima, es sustrato. El sustrato. Y de acuerdo a eso, si hay reacción, va a cambiar de color ese pedacito de papel. Bueno, con esto llegamos al fin de la tortura. Prepararse para el asesinato. Me fijé en el listado que mandaron de coordinación. No estoy. ¿Por qué? No sé. ¿Cómo pasarle a otro profesor lo que nos dio y lo que no? Pero usted no sabía eso, profe. No. Va, me enteré cuando me lo mandaron. Pero. Reclamen. El instituto no da Juan la posibilidad. Juan está bien. Pero, ¿y qué? Ya se volvió. Pero si no está dando la clase, no está dando la clase. Profe, ¿cómo sabe que usted lo pasa, hermano? ¿A dónde? Vamos. ¿Mi hermano está? Sí. ¿Quién dijo? Juan.
de virología. No. Ya Por eso generaron, no habíamos la polémica. Es que no queremos tiempo. Bueno, ya voy a averiguar. No Me pregunta bien. Pero lo que figura ahí es, bueno, si cuánto va la cosa de virología. ¿A cuánto? Ah, ahora le explico, les recuerdo los temas. El tema acá es el cielo. No se vayan. Ay, no, profe. Bueno, van a trabajar con los mismos grupos que ya veníamos haciendo pero hicieron el primer parcial. Yo les reparto el tema ahora y les explico qué tienen que hacer. El grupo de Ayla, Agustina, le tocó papiloma humano, virus de papiloma humano. El grupo de Palma, Agustina, citomegalovirus. Sí. De los dos. De los dos, profe. ¿Qué? O sea, el citomegalovirus hay que hablar de. Ahora les explico. Citomegalovirus. El grupo de Agustina, Espinosa, el virus sincitial respiratorio. Ese virus viene de la paloma. ¿Cómo es, profe? Virus sincitial respiratorio. El grupo de AUSA, Milagros, rotavirus. Y el grupo de Franco Rivera, hepatitis A. O sea, el más fácil. Bueno, fíjense en el parcial que yo les mandé. Ahora en el archivo, lo que tienen ahí es una fichita que tienen que completar con el virus que les ha tocado. ¿Bien? Entonces, donde dice virus, van a poner el nombre del virus. Espera. Tenés que averiguar eso. En el PDF está, ahí dice todo. Donde dice estructura viral, tienen que describir qué cosa. La estructura del virus. Del virus que le tocó, no van a describir esto. En la imagen, van a buscar una imagen que esté rotulada, es decir, que nos muestre, o ustedes pueden rotularla, que muestre los distintos componentes del virus, diga membrana, nucleocápside, envoltura y demás. ¿Sí? El tamaño, van a poner el tamaño del virus, si es 30 nanómetros, entre 100, 250, dependiendo del virus que le toque, va a tener un tamaño distinto. La simetría que va en si es icosaédrica o si es helicoidal. La envoltura, si tiene envoltura o no tiene envoltura. Genoma, si es de ADN o si es de ARN. Si es de cadena simple, cadena doble, cadena incompleta o cadena circular. O segmentada. Y también, perdón, del sentido, si es positivo, si es negativo o positivo y negativo. ¿Estamos? Es decir, describan bien esa parte del genoma. Las proteínas de adhesión viral o ligando. En algunos virus van a encontrar información de cuál es el ligando viral, cuál es el ligando que se une al receptor de nuestra célula. En otro caso quizás no lo encuentren, como no lo encuentren, pongan sin describir. Eso significa que todavía no se ha descrito el ligando de ese virus. Pero no pongan de buena primera sin describir, sin antes haber hecho la búsqueda y sin antes haberse fijado bien si realmente están o no están descritos. En la taxonomía, bueno, de ahí pueden utilizar los apuntes que yo les mandé, que están la taxonomía de todos los virus, la familia, los géneros y el nombre del virus. Y si no, también lo pueden buscar de internet también, que ahí van a encontrar toda la información. La patogenicidad. Hospedador. ¿Quién es el hospedador del virus? Como son virus humanos, el hospedador es el ser humano. Ahora, hay virus que están presentes en otros
animales, por ejemplo, el virus de la rabia, ¿en dónde está? En perro, en gato, en murciélago, en roedores. ¿Sí? Eso podrían ser posibles hospedadores. ¿Estamos? A ninguno le tocó rabia, pero si en el caso hubiese tocado, tendría que poner todos esos hospedadores. Modo de transmisión, ¿cómo se transmite? Por una picadura, por una relación sexual, por compartir aguja, por transfusión. ¿Estamos? Vía de ingreso, ingresa por la piel, por la sangre, ingresa por el sistema digestivo, por la parte respiratoria, por la parte neuronal, por donde ingresa. Tropismo se refiere a qué tejido ataca, si es el hígado, si es el intestino, los pulmones, la faringe, la laringe, ¿sí? Mecanismo de penetración. Bueno, si es un virus con envoltura, puede ser por fusión o endocitosis. Pero si es desnudo, sí o sí, endocitosis. ¿No? Ciclo viral, dice lítico, lisogénico. ¿Qué sería lo lisogénico? Hay virus que no cumplen el ciclo lítico, es decir, que no matan a la célula, sino que su información genética se acopla con la información de la célula. Básicamente se esconde en el ADN de la propia célula y permanece ahí por mucho tiempo. ¿Sí? Hay algunos virus que tienen ese ciclo, por ejemplo el virus del papiloma puede hacer eso y por eso genera cáncer de útero. El virus del VIH también puede hacer eso. Bueno, la enfermedad que produce, si es el virus de la influenza, ¿qué enfermedad? La influenza, ¿sí? Si es un virus de hepatitis A, la hepatitis A. Bueno, ponen el nombre y después ponen los síntomas. Algo concreto y sintético tiene que ser el trabajo. No pido que me desarrollen un informe de 3 hojas. Tiene que ser algo conciso, pero no por conciso tiene que ser impreciso o simple, ¿sí? Tiene que ser algo concreto, que vaya al grano, pero para eso tienen que buscar información, leer y poner lo más importante. Y de ahí se quedan con eso. Bueno, síntomas y síntomas, en términos generales, ¿qué produce esa enfermedad? Ictericia, fiebre alta, mancha de la piel, etc. ¿Bien? Diagnóstico. ¿Qué muestra se utiliza para hacer diagnóstico? El suero, plasma, una biopsia, ¿sí? El líquido, dependiendo de la enfermedad va a ser el tipo de muestra que se va a evaluar. Y los métodos de diagnóstico, bueno, cada virus se evalúa de forma diferente. Y ahí van a tener que poner cuál de todos estos métodos que vimos se utiliza, si es un método directo por PCR, determinación por PCR. Si es un método indirecto por ELISA, por ejemplo, pongan ELISA indirecto. Bueno, ¿hasta cuándo tiene tiempo para presentar eso? Hasta el martes. Hasta el próximo martes, a horas 23. Ese es el tiempo. Me lo pasan a mí en formato PDF. ¿Estamos? Lo que entregan después de su lado está libre. ¿Qué me importa?